Bueno, Beldi, ¿qué pasa mañana? Vuelve Kirchner a hablar en un escenario, vuelve el apellido, vuelve Máximo también, pero esta vez eligieron promover su reaparición en público frente a un escenario con el apellido y con una estética, muchos decían muy 2003, esa imagen, esa estética, inclusive algunos hablaban de hasta logos similares, ¿no?, a lo que había sido la campaña histórica de su padre, Néstor Kirchner, en aquel momento gobernador de Santa Cruz y rumbo a la presidencia. Va a ser mañana en el Club Atenas, allí en La Plata. Y lo que se espera es, o la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en el contexto en el cual hay cierta tirantez dentro de lo que es el armado del PJ a nivel provincial? Ni hablar todavía las indefiniciones que restan en el nacional, con esas estructuras que hoy parecen más chocar que encontrarse. El lema de la convocatoria es armar de nuevo. De hecho, ayer gran parte de lo que son los dirigentes de la Cámpora estuvieron impulsándola con esta convocatoria, con estas tres líneas simplemente. Kirchner en Atenas, armar de nuevo. Bueno, recordemos que la Cámpora viene confrontando, viene chocando, si se quiere, por lo menos algunos de sus referentes, muy abiertamente con lo que es el armado del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un armado que hoy no lo tiene a Axel Kicillof directamente al frente, sino que más bien deja ser a quienes son sus principales referentes en el territorio. Estoy hablando de Andrés El Cuervo Larroque, que estuvo acá con nosotros la semana pasada, sin ir más lejos, contando un poco la estrategia por su lado. Carly Bianco, también el ministro de Gobierno, está actuando en igual sentido. Cato Podis, el ministro, y también el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Cada uno de ellos yendo muchas veces en paralelo, yendo por las distintas secciones, pero intentando fortalecer la imagen de un Axel Kicillof que tiene que jugar fuerte. Ellos piensan en una eventual candidatura presidencial. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires se juega mucho dentro de 3 años porque no hay reelección para Axel Kicillof. Y a partir de allí también gran parte de la estructura tiene que responder la pregunta de quién va a ser el que compita para retener la provincia de Buenos Aires. Te diría en esta instancia un paso fundamental e imprescindible para poder pensar en una nacional. Bueno, en línea con esto, recordemos que el PJ, que está dirimiendo su interna, convocó para el 17 de noviembre a definir esa situación. Y en el medio de esa convocatoria había aparecido Máximo Kirchner como titular del PJ bonaerense, adelantando los tiempos que originalmente terminan los plazos en el PJ de la provincia recién en diciembre del año que viene, diciendo, bueno, aprovechemos entonces la discusión, el debate a nivel nacional para que haya una afluencia masiva a las urnas ese 17 de noviembre, también que se resuelva la situación del PJ provincial. Y de alguna manera, de ahí posicionarse para lo que es el propio impulso que tiene la Cámpora y el sector que hace referencia a Máximo Kirchner, de una candidatura, por lo menos algún tipo de conducción distinta. Algunos pensaban inclusive en la propia Cristina Kirchner a nivel nacional, otros pensaban en algunos de sus referentes como Guado de Pedro. Ahora, hay una cuestión que es una cuestión técnica, pero que me parece que marca un límite también para pensar en si esto va a prosperar o no, que se vence hoy el plazo para llamar oficialmente esas elecciones internas en la provincia de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Y, a ver, si uno se atiene a lo que es el plazo en el que dura el mandato, no, porque dura hasta el diciembre del 2025, pero si uno toma como referencia el 17 de noviembre, son 60 días para atrás, o antes, mejor dicho, que tiene que darse esa convocatoria. Eso se vence en estas horas, con lo cual todavía por lo menos no hay ninguna notificación oficial, no se movilizó nada a nivel orgánico como para poder llamar a esas elecciones. Habrá que pensar si se está buscando alguna alternativa, algo distinto, pero en definitiva muchas expectativas están puestas en qué va a decir Máximo Kirchner mañana, si puede llegar a hacer alguna referencia a esta situación, si puede llegar a hacer una referencia a lo que es la situación en rigor en la provincia de Buenos Aires, donde decíamos algunos intendentes, como por ejemplo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, o Julián Álvarez, en el caso de Lanús, vienen chocando y abiertamente con el intendente Ferraresi.
¿Por qué? En torno a lo que son los recursos del puerto de Dock Sud. Sí. En realidad están chocando directamente con Kicillof. Bueno, sí, porque le están pidiendo un fondo compensador en este caso. Sí. Pero bueno, mencionaba el caso de Ferraresi antes porque es uno de los armadores, si se quiere, que está trabajando en ese eventual posicionamiento, por decirlo de alguna manera, del gobernador. Bueno, y en definitiva, ¿qué va a pasar también a nivel nacional? Donde hemos visto a una expresidenta, Cristina Kirchner, que de a poquito va levantando de nuevo el perfil y reapareciendo con alguna carta, con algún discurso o en algún videíto en TikTok. Hay un tema con esto de mañana, bueno, obviamente veremos el acto y veremos qué es lo que dice Máximo Kirchner. Es evidente que hay una intención de volver a poner el apellido, ¿sí? Nunca se presenta así. Y hay una intención de volver a poner el apellido como fue en su momento el apellido de su padre, ¿sí? Una suerte de parecido a lo que hace Ricardito Alfonsín usando el apellido de su padre. Y volver a traer eso, la imagen que vos decías efectivamente es así, hay una vuelta a usar la estética de lo que fue el 2003, que fue una situación muy particular y muy coyuntural y sobre todo irrepetible. También con una diferencia, o sea, el padre Kirchner era un tipo que había sido intendente, gobernador varias veces, llevaba ya un trayecto en términos electorales y en el Poder Ejecutivo distinto al que tiene Máximo Kirchner. Y con una cuestión que a mí me parece importante, sobre todo en esta semana, en estas semanas, ¿no? En las cuales hemos hablado mucho de represión a jubilados y del veto y de qué sé yo, que ha sido iba a decir la poca presencia, digo la nula presencia de Máximo Kirchner en la discusión pública de estos temas, ¿no? De los cuales va a hablar mañana seguramente, porque va a ser un acto, pero uno no elige siempre el momento en el cual hablar de los temas. No sé, por ejemplo, el otro día hubo una lista larga de oradores del bloque que integra Máximo Kirchner y Máximo Kirchner no habló cuando había que sostener la crítica al veto. Y son cosas que, a mi entender, van mellando en el rol que él pretende tener, que es el de liderar y tomar decisiones. El lema del acto de mañana, armar de nuevo, si hay una de las cosas que yo creo que ha sucedido y que explica el triunfo de Milei, es el distanciamiento en la práctica, en el discurso y en la lógica de un sector de la dirigencia política con el pueblo que desea representar. Los que tuvimos militancia política entendemos rápidamente qué significa armar, ¿sí? Porque es un término muy nuestro. Armar, orga, son como palabritas que usamos mucho en el microclima de la política y sobre todo los que hemos tenido alguna militancia. En mi caso tuve tanto partidaria como sindical, entonces hacia afuera no... Nada, es algo que básicamente te dice voy a estar rosqueando. Sí, que en realidad es eso. Y parte de entiendo yo, por ahí yo digo, estoy simplemente opinando sobre esto que veo y por ahí estoy equivocado. Pero hacia afuera creo que te aleja más de lo que te acerca. Y más sobre todo esto que vos planteabas recién, que es, bueno, genial, vamos a armar, o sea, significa que nos vamos a organizar, vamos a tomar decisiones. ¿Quién? Bueno, la imagen y la estética de mañana lo que indica por lo menos eso es que se plantea Máximo Kirchner como que va a armar y tomar decisiones. Y esa es una de las cosas que venimos discutiendo aquí mucho en los pases, que es cómo se van a tomar las decisiones a futuro. Tenemos un año electoral por delante, se van a armar listas de diputados por delante y se están construyendo candidaturas por delante. ¿Cómo se van a tomar esas decisiones? El otro día vino el Cuervo Larroque, uno de los hombres importantes del gabinete de Axel Kicillof, y dijo, mirá, ya la cosa no va más para que nos enteremos de candidaturas por Twitter. Tiene que cambiar esa forma de tomar decisiones. Por ahí me equivoco y por ahí mañana en el acto dice otra cosa, pero la estética es el apellido Kirchner, la foto de Máximo y yo voy a tomar las decisiones. Me parece complejo en este momento, sobre todo por el rol que ha dejado de lado Máximo Kirchner, insisto, con poca presencia en las discusiones
públicas, en la cuestión de los alimentos, de los medicamentos, de los jubilados, no ha sido el protagonista de eso, contra una figura, pongo la de Axel Kicillof como podría poner otras, pero digo, es la pugna que hay en este momento, que no solo ha estado al frente de todo esto, sino que lo ha resuelto con gestión. O sea, el medicamento que no da Nación lo da provincia, la vacuna que no da Nación la da provincia, las cosas que va resignando la Nación las hacen en la provincia de Buenos Aires con gestión. Entonces va a ser todo un tema esta tensión y esto que anunciaron ayer, que va a ser además en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Va a ser en la ciudad de La Plata. Veremos cómo resulta.